Muchos me rechazan. Había una iglesia en un barrio, a la que asistían personas muy cultas y refinadas. Existía una especie de derecho de admisión, es decir, los líderes de la iglesia se fijaban en los asistentes, en cómo vestían, su estatus, su formación y de dónde provenían. Un borracho arrepentido de su situación y con deseos de cambiar su vida, intentó entrar a una de sus reuniones, pero no pudo, porque los encargados de recibir a las visitas, le impidieron la entrada al templo. El borracho se retiró con tristeza y sin entender lo que ocurría. Pasado unos minutos, se presentó la prostituta del barrio que, cansada de la clase de vida que llevaba, intentó entrar a la iglesia, buscando que alguien le aconsejara cómo podía dejar de usar su cuerpo de esa manera y cambiar su estilo de vida para poder estar más cerca de Dios. Lamentablemente fue reconocida por los recepcionistas del templo y no la dejaron entrar. Más tarde se acercó un hombre que había tenido muchos problemas. Había perdido su empresa, sus bienes, su esposa se había ido con sus hijos y estaba solo, abandonado y viviendo en la calle. Ese día sintió la necesidad de ir a pedirle a Dios que le quitara su amargura y le ayudara a resolver sus problemas. Su aspecto era deplorable, sus ropas gastadas y sucias. Nuevamente, los que estaban en la puerta del templo entraron en acción y al verlo venir, ni lo dejaron acercar. Horas más tarde, los tres personajes se encontraron en la plaza que estaba junto al templo y sentados en un banco conversaban entre ellos y comentaban lo que les había sucedido. No podían entender cómo había personas que impedían a otras acercarse al Señor, cuando el mismo Jesús derramó amor, sanidad y salvación entre los pobres, los enfermos y las prostitutas. De pronto, y ante su asombro, se incorporó a la conversación una nueva persona. Por alguna razón todos supieron que era Jesús que los miraba con ternura. Entonces les habló y les dijo: no estén tristes, ni se angustien, a mí también me rechazaron. ¿Cómo es posible, Señor?, preguntó uno de ellos. Ellos piensan que viniendo al templo con sus mejores ropas, cantar algunos himnos y escuchar historias de la Biblia, tendrán mi favor. Todo lo hacen por costumbre, porque todos lo hacen, pero no se dan cuenta que no permiten mi presencia en sus vidas. Y peor aún, no se dan cuenta que rechazándoles a ustedes, también me rechazan a mí. El otro preguntó: Señor, ¿cómo una persona puede venir a un templo y una vez dentro no dejar pasar a otra? Es muy sencillo, contestó el Señor. Ellos vienen porque son religiosos. No vienen porque me buscan a mí, solo vienen para quedar bien y para que los demás los vean. En cambio ustedes quisieron entrar, porque me necesitan y tienen su corazón abierto para escuchar mi palabra. Porque quieren ser transformados a través de mi presencia en sus vidas. Piensa en esta historia y aprovéchala para examinar tu corazón y permitir que Dios te revele el motivo por el que vas a la iglesia. Si solo vamos por costumbre, por el que dirán, o por religiosidad, jamás podremos encontrar y conocer al único y verdadero Dios. Él desea tener un encuentro personal contigo, no quiere que vayas a la iglesia por costumbre, por el que dirán o por religiosidad. Hay mucho más que Dios quiere que entendamos y experimentemos. Muchos por ver a los hombres jamás llegan a conocer al único y verdadero Dios. Jesús te dice: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre, que está en el cielo. Mateo 7. 21-22-23.